Era un viernes cualquiera en un pequeño pueblo de Castilla-La Mancha, en un lugar llamado Almagro, cuando apareció en la puerta Álvaro. Era el hijo de un viejo amigo de su padre, de un pueblo cercano llamado Valdepeñas. Después de aquel accidente en el que murió su padre, el suyo había tomado al chico bajo su protección. No se veían mucho. Álvaro había crecido en un internado, luego se había ido a estudiar a Salamanca, mientras ella se quedaba con su madre en Almagro. Se cruzaban solo en funerales, tristes y formales, donde todo era rígido y distante. Pero ahora él venía por el fin de semana, para arreglar unos papeles, renovar su empadronamiento, conseguir un sello oficial. Cuando abrió la puerta, no supo de inmediato quién era. En lugar de ese adolescente alto, con acné y postura torpe, estaba un joven de mirada intensa, pelo corto, hombros anchos, que parecía escanearla hasta los huesos. Vaya, vaya, murmuró él, qué cambio. Tú también, respondió ella, deseando no haber salido en esos shorts color arena y camiseta blanca sin sujetador. En casa hacía calor y no esperaba visitas importantes, pero de repente el calor no solo subió por su espalda, sino también por su rostro, a causa de la forma en que él la miraba, quieto, con las manos en los bolsillos y una mueca casi imperceptible en los labios. Pidieron una pizza, se quedaron embobados viendo una serie sin mucho sentido, recordando quienes de su antiguo colegio se habían marchado a Madrid, y quienes habían acabado en la cárcel. Sin embargo, en el aire flotaba algo distinto, una chispa, una tensión que hacía crujir todo. La mirada de Álvaro, sus gestos cuando bebía agua sin apartar los ojos de ella, le quitaban el aliento. Aquella noche le costó dormir. Se quedó solo con los shorts puestos, una almohada entre las piernas, sin camiseta, porque el calor era insoportable. Afuera los vecinos discutían a gritos, y perros ladraban a lo lejos. Justo cuando empezaba a quedarse dormida, escuchó su nombre. Clara, susurró él desde el pasillo. Descalzo, con pantalones de chándal grises, el pelo despeinado y los ojos brillando de una forma extraña. ¿No duermes?, preguntó. Tenía sed. Calor. Vamos a la cocina. La luz parpadeó débil y se encendió. Ella se sentó al borde de una silla, cruzó los brazos sobre el pecho. Álvaro bebía agua con ruido, lento, mirando su cuello, sus hombros. Ella sentía cada mirada. ¿Recuerdas cuando de niños te metías debajo de mi manta durante las tormentas?, preguntó él de repente. Yo entonces pensé que así debía ser, calor y alguien cerca. Ella no respondió, solo respiró hondo. Su voz se volvió más suave. ¿Hueles a albaricoques? Se acercó, rozó con los dedos su codo, luego el hombro, el cuello, y se detuvo en el colgante que llevaba desde el instituto. Todo en ella gritaba que se detuviera, pero no podía. No quería. ¿Puedo?, susurró él, pero no terminó la frase. Ella cerró los ojos. Él la abrazó por detrás. Sintió un poco de polvo, un poco de sudor masculino, un leve olor a tabaco. Y mucho calor. No fue un beso, fue una confesión en cada suspiro, en cómo sus labios rozaron su hombro. No dijeron nada, pero el silencio gritaba. Por la mañana, Clara se despertó antes de lo habitual. Llevaba solo una camisa de pijama color menta, sin ropa interior. Descalza, bajó a la cocina y allí estaba Álvaro, con una camiseta gris y una taza de café. Todo parecía normal. Buenos días, dijo él en voz baja. Respondió ella sin mirar. Abrió la nevera con cuidado, tratando de no hacer ruido. Todo parecía frágil, como cristal. Todo. El silencio, los movimientos, las miradas lo recordaban. Me voy hoy, dijo él. Primero tengo que ir a Toledo por unos asuntos. Eso la golpeó. Veo, contestó. Él pasó junto a ella, tocó ligeramente su espalda. Ella se estremeció. Él se detuvo. Perdona por anoche. No debería haber pasado, dijo. No pasa nada, lo cortó ella de golpe. Solo calor. No dormimos bien, él sonrió, silencioso. Sin sonido. Luego la puerta se cerró de golpe. Se fue. Pasaron 3 días, luego más. Pero su cuerpo parecía vivir aparte de ella. No podía ponerse ropa interior,
Todo le rozaba, le recordaba. No podía ver manos ajenas sin imaginarlas de él. En las noches soñaba con pesadillas pegajosas, y no quería despertar, sabía que aquello apenas comenzaba. Pasó una semana desde aquella noche y Clara decidió escaparse a Cuenca, diciendo a su madre que quería comprar telas en el mercado, pero en realidad huía del aire cargado donde resonaba el nombre de Álvaro. Caminaba por las calles como si fuera descalza, aunque calzaba unas zapatillas deportivas. Todo a su alrededor era demasiado ruidoso, demasiado vivo, demasiado recordatorio de él. En el autobús hacía calor, las ventanillas no se abrían, y el mareo por sus propios pensamientos le revolvía el estómago. Sacó los auriculares de la mochila, pero incluso la música le molestaba. Todo sonaba extraño, ajeno. Llegó ya casi al anochecer y alquiló una habitación en la buhardilla de una pareja mayor. Tenían un pequeño jardín, y el aroma a menta llegaba hasta la ventana. Llevaba una falda sencilla de algodón color arena grisácea, y una blusa fina, bajo la que por primera vez desde hacía mucho se puso un sujetador. Quería convencerse de que ya no necesitaba a Álvaro. Pero su presencia seguía oprimiéndola, como una armadura apretada, y lo quitó. Aquella noche no durmió. Se sentó en el alféizar de la ventana con una camisa de dormir ligera, escuchando cómo crujían los árboles del jardín. Un calor tenso y pegajoso, como antes de una tormenta, le revolvía el estómago. Bajó a la cocina a beber agua y se miró en el espejo del lavabo. No era una niña, era una mujer. La espalda desnuda, las tirantas caídas, el cabello despeinado, todo en ella decía que era otra. Después de él, después de aquella noche. A la mañana siguiente, fue al parque. Llevaba unos shorts vaqueros celestes y una camiseta sin espalda. El colgante seguía en su cuello. Caminaba descalza por la hierba, con los zapatos en la mano, pensando que nunca antes se había sentido tan real. Se sentó en un banco junto a la fuente y entonces lo vio. Álvaro apareció. El sol le daba en la cara y entrecerró los ojos. En la mano llevaba una botella de agua. Vestía una camiseta negra, pantalones deportivos, y esa mirada profunda, pegajosa como la noche. ¿Me está siguiendo?, preguntó ella, intentando sonar dura, pero su voz tembló. No, respondió él. Simplemente no pude aguantar. Necesitaba verte. Se sentó a su lado. Guardaron silencio hasta que él, de repente, deslizó un dedo por la parte interna de su muñeca. Clara se estremeció. No sé qué me pasa, Clara. No puedo dejar de desearte. Y si no quiero, me iré. Solo dime que lo dices en serio. Ella no pudo hablar. Él tomó su mano y la llevó a sus labios. No fue un beso, fue una súplica. Luego la soltó. ¿Recuerdas cuando de niños me pediste un trozo de caramelo, y luego te comiste toda la bolsa?, murmuró. Entonces supe que ibas a romper a todos los que estuvieran cerca, dijo ella. ¿Y ahora? ¿Qué pasa ahora? Ahora soy yo quien se está rompiendo, respondió él. Se levantó y se fue sin más, dejando a Clara sentada, clavada en el banco. Una abeja se posó en su muslo, y no la espantó. Quería sentir dolor. Aquella noche encontró en el alféizar una caja blanca. Dentro había un pequeño frasco de perfume con aroma a albaricoque y una nota. Hueles así. Y no puedo olvidarte. Se tumbó en la cama, desnuda, con el frasco en la mano. Echó un poco en el cuello, cerró los ojos y estuvo con él, sin palabras, sin gemidos, sin manos, solo el aroma y el pulso bajo la piel. Regresó a Almagro no porque se sintiera mejor, sino porque huir ya no tenía sentido. Todos los caminos llevaban a él, a su olor, a su silencio, a su voz que sonaba en su cabeza, en sus sueños, en las pausas entre respiraciones. Su madre estaba de viaje en Ciudad Real por una conferencia, y el piso era solo para ella. Limpiaba los suelos, lavaba la ropa, ordenaba el armario. Parecía una limpieza, pero en realidad era una purificación. Solo una idea en su mente: él volvería, porque si no, todo habría sido en vano. Se puso una falda larga de seda fluida color leche seca con una abertura lateral hasta la cadera. Una camisa blanca transparente sin botones, con una camiseta muy fina color piel debajo. Descalza, sus pies parecían sentir el aire con una sensibilidad nueva. Miraba por la ventana hacia el patio cuando lo vio. Álvaro cruzaba el patio con una mochila al hombro, camiseta clara y vaqueros.
Se detuvo, miró hacia la ventana. Ella no se apartó, no se escondió, no giró la cara, solo permaneció inmóvil. Él subió, no llamó al interfono, solo tocó 3 veces, igual que aquella vez. Ella abrió sin decir palabra. Él entró. No se besaron ni abrazaron. Él pasó junto a ella como si siempre hubiera vivido allí. Puso la mochila en un taburete, se sentó en el sofá y miró sus pies descalzos. En sus ojos brillaba aquel mismo destello que ella recordaba incluso en la oscuridad. Clara, no sé qué nombre darle a todo esto, dijo con voz baja y áspera, como antes de la tormenta. Pero no puedo vivir si no te siento. Ella guardó silencio, luego se acercó y se sentó en su regazo, para que él sintiera su cadera a través de los vaqueros, su pecho a través de la camisa, su respiración en el oído. No nombres nada, susurró. Solo hazlo. Él deslizó la mano por su espalda, rozándola con las uñas. Un escalofrío eléctrico recorrió su piel. Ella puso las manos en su cuello, sintió los latidos en sus venas. Él se inclinó y apoyó los labios en su rodilla, luego, muy despacio, pasó la lengua por la parte interna del muslo, sin tocar lo íntimo, como si susurrara aquello que no podía decir con palabras. Eres como un espejismo, dijo él. Te toco y desapareces porque respiras demasiado caliente. Y tú, murmuró ella, te cubrió con sus labios. Eran un círculo cerrado, sin principio ni fin. Él conocía cada temblor de su cuerpo. Ella sentía su deseo antes de que se moviera. No era solo atracción, era algo más profundo, y peor. Cuando todo terminó, ella se acurrucó en su pecho. Él acariciaba lentamente la planta de su pie como si leyera un poema. Se había vuelto un ritual: pies, muslos, cuello. Todo lo que para otros era solo cuerpo, para ellos era un símbolo. ¿No tienes miedo?, preguntó él. Solo temo que esto desaparezca, respondió ella. Él la miró, sonrió y se levantó. Se acercó a la ventana y preguntó de repente, ¿y si me voy? Otra vez, por mucho tiempo. No puedo quedarme, pero recordaré cada detalle. Se fue por la mañana. Ella observó cómo se ponía la mochila, se calzaba las zapatillas. Cada gesto suyo era como un disparo. Él la besó en la frente, luego en la muñeca, después en la rodilla. Y luego, silencio. Pasaron los días. Alguien le envió un mensaje sin remitente, sin foto, sin número. No se esconden. Se les ve, se habla de ustedes. Sabemos dónde están. Clara leyó el mensaje 3 veces. Cada frase parecía un arañazo en su piel. Sabemos dónde están. ¿Quiénes eran ellos? ¿De dónde? ¿Por qué justo ahora? No respondió, borró el mensaje, aunque su mano temblaba como si borrara su propia vida. Al día siguiente, en la parada del mercado, 2 mujeres de mediana edad se miraron al verla, se susurraron algo y la observaron fijamente. Sintió como la ropa se le pegaba a la espalda, pesada. Volvió a ponerse lo que no ocultaba, sino que destacaba, un vestido de punto ajustado color carne, con escote en la espalda y una cinta fina en el cuello. Sin ropa interior. La tela se deslizaba por su cuerpo como agua. No se escondía. Esperaba. Aquella noche su madre llamó por teléfono. ¿Estás con Álvaro? Seguro que estáis bien. Ella se quedó paralizada. ¿Por qué lo preguntas? Respondió, llamó Lilia, dijo su madre. Alguien os vio en Cuenca. Y recibí otro mensaje, sin firma. Pregunten a la hija quién duerme en su casa. La garganta se le secó. El silencio duró una eternidad. Mamá, Clara, no te juzgo. Solo dime si sabes en qué te estás metiendo. Ella no contestó. No sabía. Ya no era cuestión de elegir. Pasados 3 días, viajó a la ciudad vecina, Talavera de la Reina, diciendo que iba a un taller de diseño. En realidad, quería esconderse, irse, entender, respirar. Alquiló una habitación en la buhardilla de una vieja casa de madera. La dueña apenas oía, y eso la tranquilizaba. Desempacó, cerró las cortinas, preparó una infusión de manzanilla y apenas se tumbó, escuchó un golpe. Suave, único, familiar. Abrió la puerta y allí estaba él, con gotas de lluvia en el cabello y la mochila al hombro. Has huido, dijo él. Pero aún así te encontré. Ella retrocedió. Él entró, cerró la puerta y la abrazó en silencio. Sentía su temblor.
No era seguro ni fuerte. Estaba herido y era suyo. Aquella noche durmieron bajo la misma manta. Ella llevaba su camiseta, unos Jaggers, con la mano en su cintura. La piel caliente y pesada, como un almuerzo copioso. No hubo más contacto. Solo piel cálida sobre piel. ¿Y eso bastaba para encenderlo todo? ¿Quieres que desaparezca? Susurró él. Si eso te hace sentir mejor, respondió ella, y a ti, no, dijo ella, girándose hacia él, abrazándolo con el pecho, enredando la pierna en su muslo, él atrapó su mirada, apoyó la frente contra la suya. Respiraban sin sueño. No era sexo, era una conexión donde el cuerpo ya no importaba. Solo piel, silencio y confianza. A la mañana siguiente despertó sola. Solo había una nota en la mesilla: no tengas miedo. Te protegeré, aunque me cueste todo. Y la firma, por primera vez, Álvaro. Ella volvió a Almagro sin decir nada a nadie, ni siquiera a su madre. Todo en la ciudad parecía diferente, incluso el polvo en el camino, el ruido de los autobuses. Ella era otra, y todos lo notaban. Llevaba un vestido negro de manga larga, ajustado pero opaco, con la espalda descubierta y sin ropa interior, como un manifiesto, un escudo y una vulnerabilidad a la vez. El cabello recogido, los labios brillantes por un bálsamo con canela. Caminaba despacio, como si fuera la última vez. En la puerta ya estaba él, apoyado en la barandilla con su chaqueta negra. La miraba como si supiera cada pensamiento. Ella se acercó sin decir nada y le tendió la mano. Él la tomó. Sus dedos eran cálidos y tensos. En el piso reinaba el silencio, ni siquiera el frigorífico hacía ruido. Se quitaron los zapatos sin encender la luz. Solo las farolas de la calle dibujaban reflejos en el suelo. Él se apoyó en la pared, ella junto a la ventana. Entre ellos 1,5 metros. Y todo el pasado, vuelven a escribir, dijo él. Ya no son anónimos, ya son amenazas. En el trabajo me preguntan cosas, llaman del instituto. La jefa quiere saber si me voy a coger una excedencia. No podemos con esto. Ella se acercó, apoyó la frente en su pecho. Él la abrazó por la nuca, su respiración entrecortada. No entenderán, susurró. Pero no tenemos que explicarnos. Él se apartó un poco, le rozó la mejilla, luego bajó por el cuello hasta la clavícula. Ella temblaba, pero no de miedo. Dime, pidió él, si te propongo que te vayas conmigo, a otro mundo, sin nombres, sin familia, sin dolor, ¿lo harías? Yo encontraré trabajo, tú estudiarás allí. Ella le miró profundamente, despacio. Vio en sus ojos no solo deseo, también miedo y fe. Él no jugaba. De verdad quería llevársela a otro mundo. Puedo, susurró. Él la besó largo y suave, como si fuera la última vez. Se acostaron. Ella en su vestido negro, él solo en camisa. Él la abrazaba, apoyaba la nariz en su nuca, sus dedos descansaban en su muslo, apretando suavemente. No hablaban ni respiraban fuerte. Todo era demasiado frágil, demasiado importante. A las 3 de la madrugada sonó el timbre. Se quedaron paralizados. Primero un toque, luego otro, y otro más. Luego silencio. Después un fuerte golpe. Ella saltó. El corazón le latía como si fuera a estallar. Él fue a la puerta, miró por la mirilla y palideció. ¿Quién es? Susurró ella. Mi padre, mi verdadero padre, dijo él. Retrocedió. Ella se acercó. Detrás de la puerta se oía una voz áspera y dura. Abrid. Sé que estáis ahí. Esto no puede continuar. Los dos vais a volverte locos. Esto ya es demasiado. Ella temblaba. Todo su cuerpo se encogía en un ovillo. Él la abrazó por los hombros. Ella se aferró a él. Si abres, todo se desmorona, susurró. Él asintió. En sus ojos había dolor, pero también decisión. Entonces no abriré. Que todo arda. De repente, en su pantalla apareció otro mensaje. Estáis haciendo vuestra elección. Las consecuencias ya han empezado. No había firma, y el silencio volvió a caer. La noche se volvió más densa, como si el aire mismo se hubiera espesado en la habitación apenas iluminada por la tenue luz de la calle. Clara y Álvaro permanecían inmóviles, con el eco de aquel último mensaje retumbando en sus mentes.
La amenaza invisible que los acechaba parecía envolverlos como una sombra silenciosa que se infiltraba en cada rincón. Él se acercó a la ventana, apartó la cortina con delicadeza y miró hacia el patio. La oscuridad engullía las calles desiertas, pero en su mirada ardía una mezcla de furia y determinación. De pronto, giró hacia Clara y, con voz baja pero firme, le dijo: «No podemos quedarnos aquí, pero tampoco podemos huir para siempre. Hay cosas que debemos enfrentar, aunque duela». Ella, envuelta en aquel vestido negro que ceñía sus curvas con una elegancia sutil, se apoyó en la pared, sintiendo el frío del ladrillo contra su piel. Sus ojos, brillantes y profundos, se encontraron con los de él. «¿Y si no estamos preparados?», susurró. «¿Y si lo que viene es peor que todo lo que hemos vivido?». Álvaro esbozó una sonrisa amarga, como quien sabe que el miedo es solo el preludio de la verdad. «Entonces tendremos que inventar nuestra propia fortaleza», respondió. «No seremos víctimas ni sombras. Seremos fuego». Un silencio pesado cayó entre ellos, roto solo por el leve sonido de la lluvia que comenzaba a golpear contra el cristal. Clara se acercó y tomó la mano de Álvaro, entrelazando sus dedos con fuerza. En ese instante, una ráfaga de viento arrancó un papel del escritorio y lo lanzó al suelo. Cuando ella se agachó para recogerlo, vio que era una foto antigua, borrosa, de una mujer desconocida con una sonrisa enigmática. «¿Quién es?», preguntó, alzando la mirada. Él se quedó callado un momento, luego susurró: «Alguien que nos observa desde lejos. Alguien que sabe más de lo que creemos». Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras el misterio comenzaba a desplegarse ante ellos, como un juego peligroso del que no podían escapar. La puerta tembló con un golpe seco. Ambos se giraron, alertas, mientras la oscuridad parecía tragarlos. La historia apenas comenzaba. La noche en Almagro se tornó inquietante. La lluvia golpeaba con fuerza los cristales de la ventana, mientras Clara y Álvaro permanecían en la penumbra, con la foto arrugada entre las manos de ella. La mujer de la imagen tenía una sonrisa que parecía esconder secretos oscuros, y sus ojos, aunque borrosos, parecían seguirlos con una intensidad inquietante. «¿Quién es esa?», repitió Clara, intentando mantener la calma, aunque una sombra de miedo se dibujaba en su rostro. Álvaro bajó la mirada, como si el peso de aquella pregunta le aplastara el pecho. «Se llamaba Teresa», dijo al fin. «Era la mujer de la que me habló mi padre, pero nunca supe mucho más. Nadie quiere hablar de ella en Valdepeñas». Clara frunció el ceño y soltó un suspiro. La historia se enredaba cada vez más, como un ovillo imposible de deshacer. De repente, la luz parpadeó y se apagó por completo. Un silencio absoluto los envolvió. En la oscuridad, el sonido de sus respiraciones se volvió insoportablemente fuerte. De pronto, un golpe seco resonó desde la puerta principal, seguido de un susurro apenas audible: «Sabemos que estáis aquí». El corazón de Clara latió con fuerza desbocada. Álvaro se acercó a ella y la tomó de la cintura, acercándola a su pecho. «No estás sola», susurró, con voz firme pero temblorosa. «Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos». Ella apoyó la cabeza en su pecho, sintiendo el latido de su corazón como un tambor que marcaba el ritmo de su destino. Entonces, un ruido sutil llamó su atención. Provenía del móvil de Clara, que vibraba sobre la mesa. Ella lo tomó con manos temblorosas y leyó el mensaje que apareció en pantalla: «Si quieres vivir, no confíes en nadie. Ni siquiera en él». Clara levantó la vista hacia Álvaro, buscando en sus ojos una explicación, una señal de verdad o mentira. Pero él permanecía serio, como si también estuviera lidiando con sus propios demonios. «¿Quién nos quiere hacer daño?», preguntó ella, con la voz apenas audible. Él negó con la cabeza. «No lo sé, pero esto es mucho más grande de lo que pensábamos». Un golpe más fuerte sacudió la puerta. La lluvia seguía cayendo, como un tamborileo constante que marcaba el final de una calma efímera. Clara apretó la mano de Álvaro y, con una mezcla de miedo y determinación, susurró: «Tenemos que encontrar la verdad. Cueste lo que cueste». En ese instante, un relámpago iluminó la habitación, revelando una figura oscura que se asomaba por la ventana del piso de enfrente, observándolos con ojos penetrantes. El peligro ya no era solo una sombra en la noche. Estaba más cerca de lo que imaginaban, y mientras la tormenta rugía afuera, dentro de aquel pequeño apartamento en Almagro, dos almas atrapadas en un juego de secretos y pasiones se preparaban para enfrentar lo desconocido. ¿Quién era Teresa? ¿Qué buscaban aquellos que los amenazaban? Y, sobre todo,
Como podrían sobrevivir cuando cada paso que daban los acercaba más al abismo, la historia estaba lejos de terminar. Apenas estaba comenzando. La lluvia seguía golpeando con furia los cristales, creando un ritmo inquietante que acompañaba el latir acelerado de sus corazones. Clara sintió el aliento cálido de Álvaro rozando su cuello mientras se la abrazaba con fuerza, como si quisiera protegerla no solo del peligro exterior, sino también de sus propios temores. «Tenemos que salir de aquí», dijo él con voz baja. «No es seguro. No solo nos vigilan, quieren algo más». Clara asintió, sintiendo como la tela ligera de su vestido negro se pegaba a su piel por el sudor y el miedo. Sus dedos se entrelazaron con los de Álvaro, buscando fuerza. «¿Pero a dónde ir?», preguntó. «No podemos huir para siempre». Él la miró con una mezcla de tristeza y resolución. «Hay un lugar, un pueblo pequeño en la Sierra de Cuenca, donde nadie nos encontrará. Mi abuelo tiene una casa allí. Es nuestro último refugio». Clara intentó recordar alguna broma para aliviar la tensión, pero solo le salió una sonrisa temblorosa. «Bueno, no sé si la Sierra de Cuenca es el paraíso, pero al menos no tendremos vecinos ruidosos ni perros ladrando a las 3 de la mañana», dijo, y Álvaro soltó una risa ronca que le llegó al alma. Prepararon unas maletas con rapidez, sin poder evitar que el peligro acechara en cada sombra. En la oscuridad, Clara se puso una chaqueta encima del vestido, intentando no perder la sensualidad inherente a cada movimiento, aunque ahora esa elegancia se mezclaba con un toque de urgencia y miedo. Al salir del piso, el frío de la noche les golpeó el rostro. La calle estaba vacía, pero la sensación de ser observados era palpable. Un gato cruzó entre las sombras y Álvaro bromeó. «Mira, hasta los gatos hacen de espías aquí». Clara sonrió, pero su mente no dejaba de darle vueltas a la figura que habían visto en la ventana. Caminaron rápido hacia el coche, con las luces de la calle reflejándose en el asfalto mojado. Antes de arrancar, Álvaro sacó el móvil y revisó los mensajes. No había nuevas amenazas, pero la tensión era insoportable. De repente, el teléfono vibró con un mensaje nuevo. «No se puede escapar de lo que lleváis dentro». Clara sintió un escalofrío y se aferró a Álvaro. «¿Qué significa eso?», preguntó. Él encendió el motor y, sin apartar la vista de la carretera, respondió, «que el peligro no está solo afuera. Está dentro de nosotros». Mientras el coche se alejaba de Almagro, bajo la tormenta que parecía querer borrar el pasado, Clara y Álvaro se adentraban en una espiral donde el amor, el miedo y el misterio se entrelazaban de forma indisoluble, y en la oscuridad de la noche, una voz susurró apenas audible, como un eco lejano: «¿Creéis que podéis huir? La verdad os encontrará, aunque tengáis que enfrentarla bajo la tormenta». El viaje apenas comenzaba, y con él, una historia que rompería todas las reglas conocidas.